Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast político de la República con un estilo directo y original. Comenzamos. Muy buen día a todos los oyentes de la República, les saluda David Ames y este es el episodio número 41 del podcast político Desde Otra Mirada. El día de hoy tenemos de verdad mucho de qué hablar porque el día miércoles 6 de octubre se ha dado el que probablemente vaya a ser un momento bisagra en el gobierno de Pedro Castillo. Después de un par de semanas de mucha hostilidad dentro del gabinete ministerial, dentro del ejecutivo, que se dio sobre todo después de que el presidente regresó de su gira internacional y después de haber dado algunos discursos que denotaban cierta sensatez en cuanto a sus políticas económicas especialmente. Entonces, después sobre todo de los exabruptos que hubo de parte del premier Guido Bellido, del premier de ese momento, Guido Bellido, ya habíamos hablado de eso en el episodio anterior, finalmente Castillo hizo lo que desde distintas bancadas en el Congreso, desde distintas fuerzas políticas se le pedía, ¿no? Una reconformación del gabinete. En este caso ha solicitado la renuncia de Guido Bellido, que se oficializó durante la tarde de ayer, para nombrar como nueva presidenta del Consejo de Ministros a Mirta Vázquez, que tuvo como último cargo importante el de ser presidenta del Congreso de la República durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti. Además de eso, podría decirse que el segundo cambio más importante ha sido el de la titularidad del Ministerio de Trabajo. Fue retirado de esa cartera Iber Maraví, que presentaba toda una serie de cuestionamientos en su contra por presuntos vínculos con el terrorismo a través de distintos indicios que hemos repasado también en episodios anteriores. En su lugar entró la congresista Betsy Chávez, que como se supo a partir de esta publicación de los chats de la bancada de Perú Libre, era una parlamentaria que convivía con mucha hostilidad dentro de la agrupación oficialista, ¿no? Finalmente Pedro Castillo le ha dado esta oportunidad en el Ministerio de Trabajo, y entre los otros cambios están, el ingreso a la incorporación de Luis Barranzuela Vite como ministro del Interior. Él es, o mejor dicho era, abogado de Vladimir Cerrón, entonces dentro de los nuevos nombres digamos que es por ahí el más discutido, ¿no? Pero él ha presentado el día de hoy un pronunciamiento en el que ha señalado que va a dejar de ser la defensa legal del secretario general de Perú Libre. Por otro lado tenemos a Andrea Gisela Ortiz como ministra de Cultura, a Eduardo González Toro como ministro de Energía, a Carlos Gallardo como ministro de Educación y a José Roger Incio Sánchez como ministro de la Producción. Mientras tanto, los ministros que se mantienen en sus puestos, los que no han sido removidos ni cambiados, han sido básicamente los que no tenían ningún tipo de relación o cercanía con el ala cerronista de Perú Libre, ¿no? Por ahí se han quedado Oscar Maúrtua, Walter Ayala, Pedro Franque, Aníbal Torres, Hernando Ceballos, Víctor Maita, Roberto Sánchez Palomino, Juan Francisco Silva, Heiner Alvarado López, Anaí Durán como ministra de la Mujer, Rubén Ramírez Mateo como ministro del Ambiente y finalmente la vicepresidenta de la República Dina Boluarte, que se mantiene como titular del MIDIS. Pero más allá de todos los nuevos nombres que conforman el gabinete, digamos que el principal, el que más ha sido analizado de parte de las otras fuerzas políticas y de parte de los distintos analistas políticos, es el de la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Podría decirse que de parte de los principales partidos de oposición, la incorporación de Mirta Vázquez ha generado cierto alivio o en todo caso cierta conformidad. Por ejemplo, tenemos las declaraciones de Carlos Anderson, el vocero de Podemos Perú, que ha señalado esto como un gesto de madurez de parte del presidente Pedro Castillo. De la misma manera, Flor Pablo ha felicitado que el ala cerronista de Perú Libre no esté de acuerdo con el gabinete, ¿no? Señalando que esta es una buena noticia y un buen indicio de lo que puede ser el porvenir del gobierno. Porque esta renovación del gabinete también se ha dado acompañada de un discurso de Pedro Castillo que invita al diálogo, a la gobernabilidad y que da avisos, digamos, de un gobierno que va a apostar por la sensatez, por la estabilidad política, por la estabilidad económica. Por eso mismo es que aparentemente habría entrado Mirta Vázquez, que como presidenta del Congreso tuvo que lidiar con un parlamento bastante complicado y sobre sus hombros podría estar
recayendo, ¿no? Esta responsabilidad de tender puentes y de dar un giro abrupto a todo lo que ofreció Guido Bellido durante este tiempo, porque debemos recordar también esta falta de transparencia, esta falta de comunicación después de cada sesión del Consejo de Ministros. Asimismo, recordamos también los gestos, los insultos en quechua, las frases hostiles con las que Guido Bellido se ha dirigido a los reporteros cuando estos lo han abordado. Entonces tenemos en Mirta Vázquez a alguien que puede cambiar esta posición hacia la prensa de parte del gobierno y con una actitud mucho más de consenso, brindar esta tranquilidad que puede servir para que el país afronte todos los retos que tiene hasta el momento y que dentro de estos 2 meses de alto desgaste, de alta confrontación del gobierno de Pedro Castillo, lamentablemente no han podido ser atendidos. A corto plazo al menos podría vaticinarse, ¿no?, como lo más previsible, que este gabinete sí reciba el voto de confianza de parte del Congreso, ¿no?, de parte de una mayoría del Congreso al menos, porque incluso la bancada de Perú Libre, bueno, después de que se haya anunciado la renuncia de Guido Bellido, salió el vocero Valdemar Cerrón a rechazar enérgicamente, ¿no?, la medida tomada por Pedro Castillo. Pero el día siguiente, ya en el día en el que estamos grabando este episodio de podcast, la actitud de parte de los congresistas de Perú Libre ha sido bastante diferente, o en todo caso parece haberse calmado. Tenemos, por ejemplo, ahí las declaraciones de Guillermo Bermejo, ¿no?, dejando, digamos, en manos del presidente la decisión, la facultad que él tiene de poder elegir a los ministros que crea conveniente. Entonces, esperando que esta confianza de parte del Congreso se otorgue rápido, que Mirta Vázquez la pida a la brevedad posible y que se le otorgue, ¿no?, con la mayor antelación que se pueda, se espera que por fin los titulares de cada cartera puedan concentrarse en sus respectivos rubros y que el gobierno de Pedro Castillo pueda por fin encaminarse. La llegada de Mirta Vázquez, por ejemplo, ya el primer impacto positivo que ha tenido es esta repercusión en el precio del dólar, que esperemos siga bajando y que la proyección económica del Perú para los próximos meses pueda seguir mejorando, o en todo caso viéndose con mayor optimismo. Del mismo modo, tenemos que recordar también, a pesar de que la tasa de contagios y la tasa de muertes por el coronavirus ha bajado bastante, nos mantenemos aún en la pandemia, nos mantenemos aún bajo la amenaza de una tercera ola, y todos esos retos son los que van a tener que ser afrontados por un gobierno que va a necesitar de la concertación con las otras fuerzas políticas, de un gabinete que no genere ningún tipo de fricciones y que se facilite el trabajo de todos los funcionarios que tienen como deber lograr que el país pueda salir adelante en esta situación y en este contexto tan complicados. Y bueno, eso es todo de mi parte. Agradezco mucho su atención, estimados oyentes, y nos estamos encontrando la próxima semana para otro episodio del podcast Desde Otra Mirada del diario La República. Que tengan todos un buen día. Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.